Marcos 5:21 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 35, porque entra otra historia en el verso 25 y esta continúa en el verso 35. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: ¿qué cosa? Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Filtró toda la gente y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Palabra de Dios. Hace un par de semanas les enseñaba acerca de las cosas que suceden cuando una iglesia ora. Y hoy quiero hablar de lo que sucede cuando una familia ora. Cosas suceden cuando una familia ora. Si tiene un familiar a un lado, dígale: ¿y qué tal si empezamos a orar en casa un poco más? Vamos, dígale. Y si usted vino solo, háblese usted mismo, dígale: voy a empezar a orar en mi casa un poco más. Cosas suceden cuando una familia ora. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento, por favor. Si alguna oración está siendo urgente e indispensable en este tiempo, es la oración en familia. La oración en familia, diga conmigo: la oración en familia urge y es indispensable. Dios ama a las familias. ¿Cuántos los creen así? Dios ama, Él las instituyó, las familias, y las quiere bendecir. Sin embargo, Satanás las aborrece, y por eso se ha especializado en destruirlas. Y hay una gama de planes del maligno que operan en nuestro mundo, buscando destruir las familias. Desintegración familiar, infidelidad matrimonial, violaciones, abusos incluso dentro de los mismos miembros, violencia doméstica, pornografía, drogadicción, alcoholismo, irresponsabilidad de los miembros de la familia, miseria, rebeldía de los hijos para que no tengan una relación con Cristo, y le podemos agregar unos cientos de etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que contra todos esos etcéteras hay una sola cosa que los puede combatir, y que es la oración familiar. Puede haber 1000 enemigos, pero la oración es suficiente para derrotar cualquier enemigo que se levante contra una familia. No sé si alguien ya está aquí en la palabra. Puede haber 1000 enemigos contra la familia, pero la oración es un gigante suficientemente poderoso para derrotar
cualquier enemigo. Es por eso que la oración familiar debe ser una prioridad en nuestros días. La oración familiar tiene que ser más importante que un carro nuevo en casa. Y si lo busca y lo tiene, qué bueno. Pero la oración familiar tiene que estar por encima de ropa nueva, de un celular nuevo, de un trabajo nuevo. La oración familiar no es reemplazada por nada. La oración en la familia y en familia no pueden ser reemplazados con nada. Cosas suceden cuando en la familia hay oración. Y Dios nos está llamando en esta mañana a esas dos cosas: a la oración en familia y a la oración de cada miembro de la familia. ¿Alguien está acá en esta hora? Cosas suceden cuando una familia ora. Cosas suceden cuando cada miembro de la familia ora. La historia que leímos es muy conocida. Es como en la familia de Jairo se les viene un grave problema. Y ahora que un miembro, aquí sí menciona que es una niña, está a punto de fallecer, está enferma, está moribunda. Pero si algo puedo rescatar de Jairo, es que por como vemos el desenlace y el desarrollo de cómo ellos se enfrentaron este problema en casa, me da a entender que Jairo era un hombre de oración. Y no solo Jairo, porque aquí está involucrada su esposa también, de quien no se menciona el nombre. Pero da a entender que tanto Jairo como su esposa eran un hombre y una mujer de oración. Porque al momento que se les viene el problema de una hija moribunda, ellos se unen para buscar la solución. Y eso es lo primero que hace la oración en casa. Une la familia. Dije, la oración en casa une la familia. Jairo y su esposa se unieron buscando la mejor solución ante el problema que tenían enfrente. Hermano, una cosa de los problemas graves que muchas o en ocasiones enfrentamos es que no avisan. Dije, los problemas no avisan. Los problemas llegan. Los problemas se aparecen. Y a veces cuando menos queremos, el problema está enfrente. Y no es un problema que lo tenga que enfrentar el vecino o mi hermano o mi pariente. Son problemas que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Y la mejor manera de enfrentar un problema en casa es estando en oración. Dije, cuando una familia ora, está más preparada para enfrentar los problemas. Pastor, yo oro mucho. Te felicito, vas a enfrentar muchos problemas. Pastor, yo no oro nada. Te felicito, tú también vas a enfrentar muchos problemas. Nadie está exento de los problemas de la vida. A veces más grandes que otros, pero nadie está exento de los problemas. Yo no escojo los problemas, a veces el problema me escoge a mí. Sin embargo, yo puedo sí estar preparado para enfrentar las adversidades, los problemas, las circunstancias que de momento me son un imposible a través de la oración. ¿Alguien quiere estar preparado para un problema en esta mañana? Dile al que está a un lado, necesitamos estar en oración. Entonces se le viene el problema a Jairo.
pero no solo era de él, era de su esposa. Y por la manera en que ellos manejaron la situación, ellos se unieron para enfrentar el problema. Va a ser echando fuera a todos, adelantándome un poquito la historia que usted bien conoce. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Jesús llega a casa de Jairo por invitación de Jairo. Invita tanto a la mamá como al papá que se unan con él en oración. Dile al que está a un lado, el problema en casa, dígale, puede ser un buen pretexto para empezar a orar. De hecho, yo estoy seguro que Dios permite en ocasiones problemas serios en casa para despertar la oración en ella. Aunque no diga amén, así ocurre. Muchas veces estamos bien descuidados en nuestra vida de oración y Dios está desesperado porque ya no le damos gracias ni para comer el cornflakes. Y Dios dice, yo tengo que despertar la oración en esta casa. Yo tengo que despertar la oración en este matrimonio. Yo tengo que despertar la oración en esta familia. Y Dios permite problemas que no podamos solucionar sino solo con oración. Jairo y su esposa enfrentaron esa situación que se volvió una tragedia juntos en oración. Juntos y en oración. ¿Por qué se destruyen los hogares? Porque falta oración en ese hogar. Por escasez de oración en ese hogar. ¿Por qué se destruye un matrimonio? Por escasez de oración en ese matrimonio. ¿Por qué se destruye la casa? Por escasez de oración en esa casa. Uy, se me están acabando los amenes acá. Y ese es uno de los problemas de nuestras casas el día de hoy. Que no todos están envueltos en la oración. Porque a veces tenemos una mamá de oración, pero un padre sin oración. O un padre en oración y una mamá sin oración. O un papá y una mamá en oración, pero hijos sin oración. O hijos sin oración, pero papá no ora, mamá no ora. Y no pueden servirle juntos. No, Dios no puede cumplir el propósito que determinó para esa familia. Porque alguien en casa carece de oración. ¿Alguien está aquí en esta hora? Porque así como Dios no une solamente parejas, sino que une propósitos, Dios no nos dio nuestra familia solamente para procrear prole. Dios creó propósito para cada familia. Dije, Dios creó propósito para cada familia. Hermano, amiga, Dios tiene un propósito para tu casa. Dije, Dios tiene un propósito para tu casa. Y tú eres parte de ese propósito. Dios no cumple propósitos en gente que no ora. Dije, Dios no cumple planes, propósitos en gente que no ora. Porque es la oración uno de los medios que te van a llevar a descubrir y a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Voltea con un familiar, dígale, Dios tiene propósito con nosotros. Gloria a Dios. Tu familia fue diseñada por Dios no solo para que sobreviva, se haga vieja y muera, sino para marcar una diferencia. Que tu familia sea de renombre sobre la tierra. Que de tus lomos salga gente que impacte su generación. Que de tus líneas sanguíneas se levanten hombres y mujeres de renombre. Ay, siento que estoy soltando palabras al aire. No solo para que le demos de comer, no solo para pagar biles, no solo para sobrevivir. No, iglesia, casa de Dios está compuesta de familias que tienen propósito de parte de Dios.
Alguien grita: mi familia está en los propósitos de Dios. Mis hijos están en el propósito de Dios. Mi matrimonio tiene un propósito de parte de Dios. Jairo lo sabía, y si no lo sabía, lo descubrió. Jairo y su esposa tenían un propósito. Miren el propósito, cómo lo conocieron: a través de un problema grave. Está acá. Iglesia, no siempre los propósitos grandes te llegan a través de una profecía, de un éxtasis. No, a veces el descubrir los propósitos divinos vienen a través de un problema que Dios permita. Yo le quiero hablar a alguien que está pasando un tiempo difícil. Ese te va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Eso que estás atravesando te está preparando para cumplir un destino. Dios forzándote de pronto a tomar una decisión que te va a aumentar al carril donde Dios quiere que camines. ¿Cuál era el propósito de la familia de Jairo? Dile al que está a un lado que hoy estemos hablando de ellos. Claro que no lo miraba así, con una hija grave, y de pronto le dicen que se murió. ¿Qué propósito divino se puede ver ahí? ¿Qué gloria se puede ver ahí? Ese es un momento para maldecir. Ese es un momento para negar la fe. Ese es un momento para abandonar a Dios. Es lo que el enemigo quiere que hagas en medio de tu problema. Que lo veas como muerte. Que lo veas como algo donde Dios te abandonó. Que lo veas como que Dios no está en la jugada. Pero yo quiero hablarte en esta mañana y declararte que esa situación adversa tiene propósito divino. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3, la Reina Valera actualizada, dice: andarán dos juntos si no estuvieren de concierto, le llama ahí. Es decir, si en el hogar no hay armonía, no se puede convivir en ese hogar. Si en casa no hay un acuerdo por no caminar juntos, no puede haber metas comunes. No puede haber objetivos claros. No puede haber orden ni autoridad en ese hogar. Donde falta oración en el hogar, puertas se abren para que cada quien o alguien en la casa haga lo que quiera. Sirva al Dios que quiera. Honre al Dios que quiera. Se sujete si quiere. Sea fiel si quiere. Cumpla si quiere. Se comprometa si quiere. Indudablemente Jairo y su esposa estaban peleando una batalla juntos, porque oraban tanto en lo individual como en lo familiar. Dije, oraban tanto en lo individual como en lo familiar. Y Dios nos está invitando a todos nosotros, empezando por el que está hablando esta palabra, a que oremos en casa tanto en lo individual como en lo familiar. Alguien está escuchando una palabra en esta mañana. Voltea con alguien de tu familia y dile: yo voy a empezar. Si me quieres acompañar, eres bienvenido, eres bienvenida, pero yo voy a empezar. Tenemos cada uno de nosotros hacer la declaración que hizo Josué: yo en mi casa, yo primero, mi casa me sigue si quiere. Habrá alguien aquí que diga: yo voy a empezar. Yo voy a empezar a orar por los hijos que no quieren orar. Yo voy a empezar a orar por el marido que no quiere orar. Yo voy a empezar a orar por la esposa que no quiere orar. No esperes al otro si Dios te está llamando a ti primero. Porque a través de alguien tiene que entrar la oración a tu casa y a la mía. Dije, a través de alguien de la casa tiene que abrirle la puerta a la oración. Y la oración está tocando la puerta de tu casa. La oración está tocando la puerta de tu corazón.
oración. Habrá alguien que se la quiera abrir. Habrá alguien que diga, me voy a levantar más temprano. Habrá alguien que diga, voy a desvelarme un poquito. No importa si llego cansado, no importa si llego cansada, yo me voy a levantar como una atalaya en esta casa. Yo me voy a levantar como un vigía. Oh, Rabashenda, yo me voy a levantar a ser vallado en esta casa. Diablo, se te llegaron tus últimos días. Diablo, agarra tus tiliches y salte de aquí. Pero alguien tiene que empezar. Y ese alguien soy yo y eres tú. La oración pone a toda la familia en el mismo espíritu. La oración pone a toda la familia en el mismo pensamiento. La oración mueve a toda la familia a adorar y servir al mismo Dios. ¿Alguien está escuchando acá? Vámonos a la iglesia. No hay fútbol, tú vete, yo me quedo. Vámonos a la iglesia. No, tengo que lavar ropa. Vámonos a la iglesia. Sí, pero que los hijos se queden porque están muy chiquitos y cansados. Y la oración mueve a toda la casa a adorar, a alabar y a servir al mismo Dios. Yo no sé usted, hermano, pero mi corazón es que toda mi casa sirvan al Dios que yo conozco. Y yo creo que debe ser el sentir tuyo también. Que tus hijos sirvan al Dios que tú viniste a adorar en esta mañana. Que tu esposa, tu casa, no se haga insensible. Que usted se viene y se quedan ellos en casa. No se acostumbre. Y no estoy hablando de atacarlos. Quizá ya le diste 20,000 consejos. Pero qué tal si cambias de táctica y empiezas a orar por él. Y empiezas a orar por ellos. Y empiezas a pedirle a Dios que toque el corazón, que remueve lo que tenga que remover, que libere lo que tenga que liberar, que le abra los ojos del entendimiento. Yo no sé si hay alguien acá escuchando. Toca a alguien, dile, juntos y revueltos. Pastor, soy solo, soy sola. Pues póngase de acuerdo en oración con usted mismo. Usted es espíritu, usted es alma, usted es cuerpo. Únase en oración. Levántese usted. Diga, yo voy a empezar a pelear por esta casa. Dios no ocupa multitudes. Para algo grande Dios ocupa uno. Un hombre, una mujer que se ponga en el vallado. Alguien que vea las cosas diferentes. Alguien que todavía crea que Dios resucita lo que está muerto. Alguien que quiera abrirle la puerta a Dios en su casa. Cuando hay oración en casa, hay dirección y guianza de Dios en medio de los problemas de esa casa. No hay situación más tensa, angustiante, que no saber qué hacer en medio de un problema grave en casa al cual no le hallo solución. Se estaba muriendo la hija de Jairo. Jairo va donde Jesús. Y dice que así fue la llegada de Jairo a Jesús. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En casa de Jairo había un gran problema. Como en todos los hogares, tarde que temprano enfrentamos un gran problema. Pero supieron qué hacer. Escúcheme, el problema no es el problema es saber qué hacer con ese problema. ¿Alguien está acá? El problema no es el problema, todos los enfrentamos. El problema es cómo voy a manejar ese problema. Y Jairo y su esposa, a través de la oración, supieron qué hacer. La oración trae dirección y trae guianza en medio de los problemas.
Dije, la oración trae dirección y guianza a la familia en medio de los problemas. Jairo tiene varios significados. En hebreo significa Dios ilumina. Y cuando una familia ora, siempre sabrá qué hacer en medio de su necesidad. La Biblia no lo menciona. Probablemente Jairo visitó un doctor. No sé si pidió un remedio casero a la vecina. No creo que haya ido al brujo, porque ante un gran problema uno busca de todo y le trata de todo. Pero lo que me llama la atención es que al final la oración guió a Jairo y a su esposa a la solución del problema, y era meter a Cristo en el problema. ¿Alguien está aquí en esta hora? Fueron al lugar correcto, guiados por su vida de oración. La oración me va a traer respuestas a los problemas. Ay, quisiera que más gente estuviera en este asunto, porque me entristece verte llorar, me entristece que no saber qué, me entristece verte que no sabes qué hacer en medio de un problema. Mucho más me entristece que te alejas de Dios en medio del problema cuando la solución la tiene Él. Toca a alguien, dile, aguanta. No te alejes de Dios. No huya de Dios en medio de un problema, porque es la tendencia, escuche, es la tendencia de el que no ora en casa es alejarse de Dios, a buscar la solución cuando no la tiene, porque no ha conocido el camino a la solución, que es la oración en casa. ¿Alguien está acá? ¿Por qué dejo de ir a la iglesia? Tengo muchos problemas. Pues ahí Dios te va a revelar qué hacer. Y nos desanimamos y dejamos de orar y nos frustramos, y a veces nos amargamos con Dios y con todo lo que se le parezca a Dios. ¿Alguien está acá? Y nos amargamos y le echo la culpa a Dios y a los hermanos y al pastor. Lo bueno que el pastor ya tiene cuerpo de caguama acá atrás, no solo de enfrente, de atrás también. Y el pastor es el culpable y no nos quiere y no nos ama, y una serie de cosas. Y el pastor seguramente le echará culpa a alguien también. Eso me llama que me falta oración. Eso me habla que me falta buscar a Dios. Hello. La oración me da dirección. Dios ilumina. Dije, Dios ilumina. La oración me trae luz en medio de mi tiniebla. La oración me trae luz cuando nada más me la va a traer. Y el Señor quiere levantar una casa de oración. Dije, Dios quiere levantar familias de oración, para que sepas cómo responder en medio de una crisis, en medio de una situación donde no sabes qué hacer. Porque hasta el chapulín se murió ya. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y si usted tiene un problema y está buscando a Dios en oración, tranquilo, llegará la respuesta. Tarde que temprano Dios te va a dar luz. Dios te va a dar dirección. Dios te va a mostrar. Dios te va a conectar con alguien. Dios va a usar a alguien para darte luz y dirección divina. Porque cuando no me llega la dirección de Dios, me la busco yo y tomo mis decisiones. Y casi siempre una decisión que Dios no me ordenó va a terminar mal. ¿Alguien está acá? ¿Sabe qué es lo más fácil? Hacerme caso a mí mismo. Hello. ¿Sabe qué es lo más fácil? Hacer lo que yo quiero, hacer lo que el otro me dice, googlear la respuesta. ¿Con quién me caso? ¡Ting! ¿Sabe qué es lo más fácil? Hacerle caso a otro, dejarme llevar por la corriente, dejarme llevar por la presión, dejarme llevar por lo que ven mis ojos. Es lo más fácil. Pero si usted y yo queremos acertar en decisiones, necesitamos tomar el único camino que existe, y es el camino de la humillación y de la búsqueda del rostro de Dios. Yo no sé si hay gente aquí que realmente quiera tomar decisiones sabias en la vida.
Quiera saber qué hacer en medio de la necesidad, qué hacer en medio de la tormenta, qué hacer en medio de un valle de sombra de muerte como el que estaba pasando Jairo. Cuando una familia ora, Dios entra a esa casa. Dije, Dios entra a esa casa. Dios se convierte en un miembro más de esa casa. Y Dios sabe, quiere entrar y habitar en tu casa. Dios quiere que le pongas un plato más porque quiere comer contigo. Dios quiere que le des la recámara principal de tu hogar. Dios quiere irse a vivir en tu casa. Y no importa si vives en un apartamento pequeño, en un garage, Dios cabe ahí. Alguien diga, Dios cabe en mi casa. Y si no le hago campo, Dios entra en esa casa. De tanto que Jairo le rogó a Jesús para que fuera a su casa, él fue. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Si le sigues rogando, va a ir contigo. Si lo sigues invitando, va a ir a tu problema. Si sigues clamando y creyendo, Él tarde que temprano va a seguir a tu problema. Y vino a casa del principal de la sinagoga. La oración atrae a Dios al hogar. La oración hace que Dios visite a tu casa. La oración hace que tu casa se convierta en la casa de Dios. La oración invita a Jesús a comer y a cenar en tu casa. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La oración es lo que le trae calor y luz a ese hogar. La oración le trae gozo y alegría a esa casa. Escúcheme bien, hermano, y quizá ya lo comprobó. No es el buen salario lo que va a traer alegría a la casa. No es que haya mucha comida. No es el carro que acabas de comprar. No, es Jesús habitando en esa casa lo que le va a hacer feliz, lo que le va a traer paz, lo que le va a traer gozo, lo que le va a traer satisfacción, lo que va a hacer que duermas por las noches tranquilo, lo que va a hacer que veas un futuro mejor. Es Dios metido en mi casa. La oración en familia echa fuera de la casa todo lo que no es de Dios. Y vino a casa del principal. Jesús acepta la invitación de Jairo de ir a la casa a orar por su hija que está moribunda. Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, de Jesús, los que estaban en casa, porque en casa de Jairo no solamente estaba Jairo, su esposa y su hija, sino había otra gente ahí también. Pero era gente que se burlaba de Jesús. Era gente que estaba angustiada en otro espíritu. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Había mal ambiente en la casa de Jairo. Había gente que había perdido la fe. Había gente que había perdido la alegría, había perdido la esperanza. ¿Sabe? Jairo en griego significa alegría y gozo. Alegría y gozo. Y en un hogar donde hay oración, no hay espacio para la tristeza. Siento que falta seguir predicando de esto. En un hogar donde hay oración, no hay espacio para la depresión. En un hogar donde hay oración, no hay espacio para la incredulidad.
En un hogar donde hay oración no hay espacio para el ateísmo de que alguien se burle de Jesús. En un hogar donde hay oración no hay espacio para la murmuración, no hay espacio para la queja, no hay espacio para el lamento, no hay espacio para la rebeldía, no hay espacio para pecados ocultos, no hay espacio para pecados, hábitos que ofenden a Dios. En un hogar donde hay oración no hay oportunidad para los pleitos, para la infidelidad, para todo tipo de división, mal espíritu. Son echados fuera. La oración expulsa todo ambiente que no corresponde a Dios en casa. Llegó Jesús a orar, a resucitar a la hija de este matrimonio. Y Jesús quería manifestar su gloria ahí. Pero había estorbos en esa casa. ¿Sabe que hay cosas en la casa que estorban las bendiciones en esa casa? ¿Alguien está acá? Hay hábitos en casa que quizás estorben el milagro. Hay actitudes, palabras en casa que quizás estorben que Jesús se asiente en ese hogar. Hay costumbres que permitimos en casa que evitan que Jesús entre a esa casa. Puede haber murmuración, puede haber incredulidad, puede haber división en el matrimonio. ¿Cuánta cosa puede estorbar que Jesús entre a ese hogar? Pero sabes, hay una manera de expulsar todo lo que estorba la bendición en la casa, y eso se llama oración. La oración va a expulsar todo lo que no sirve en casa. La oración va a expulsar todo espíritu que está robando la paz, el gozo, la armonía, la unidad en la casa. La oración echa fuera todo aquello que priva que Jesús reine, señoree en ese hogar. Porque la oración atrae a Dios y expulsa lo que no sirve. Toca a alguien, dile: va a haber una limpia en mi casa en estos días. Va a salir todo lo que estorba que Dios sea adorado y honrado en ese hogar. Y va a ocurrir ya no porque voy a estar gritando, ya no porque voy a estar criticando, señalando, sino porque me voy a levantar en oración a clamar para que Dios venga a casa, señoree en mi casa, limpia mi casa, restaure mi casa, levante mi casa. La oración en familia y de los miembros de la familia es lo que hace que todo lo muerto en casa vuelva a la vida. Póngase de pie. Y se burlaban de él, de Jesús, porque sabían que estaba muerta. Se burlaban de Jesús porque Jesús nunca dijo que estaba muerta, sino que Él la llamó dormida. Porque así habla la fe. La fe nunca da un caso perdido. La fe nunca se da por vencida. La fe hace que aunque esté en una tumba muerto y putrefacado por 3 días, pueda ser resucitado. Y el Señor quiere resucitarle la fe a alguien en esta mañana, que crea que su familia ya no tiene remedio, o esos de su familia ya no tienen remedio. Se burlaban de Jesús. Mira este tonto, qué ridículo. Dice que está dormida cuando ya hace horas que expiró. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre.
O sea, si invitó a la mamá es porque la mamá estaba en el asunto también. Y es la manera en que Dios va a traer milagros en nuestra casa, o más de los que hemos recibido. Una casa unida, una familia unida. Tómale la mano al que tienes a un lado de tu familia. Dile: los tres, los cuatro, los dos, o yo solo, o yo sola, vamos a unirnos a Jesús en esta mañana. Y también invitó a Pedro, Jacobo y Juan. Y entró donde estaba la niña muerta. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Quiero imaginarme que Jesús le tomó la mano a la niña, no sé su nombre, pero a Jairo o a su esposa les dijo: tómenle ustedes la otra mano y nos vamos a unir para ver un milagro en casa. Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. La oración le abre la puerta a la fe en casa, para creer aún por lo que está muerto o casi muerto. Yo no sé qué se está muriendo en tu casa, o que quizás tú crees que ya se murió, pero hay poder de resurrección en la oración. Sueños muertos, matrimonios muertos, hijos espiritualmente muertos, finanzas muertas, salud con un diagnóstico que no se le ve que vaya a haber sanidad ahí. Yo no sé si se murió el respeto en el hogar, el gozo, la honra, la fidelidad, la lealtad. Yo no sé qué falleció allá, que murió ahí. El amor en la pareja, y viven juntos pero no revueltos, y están ahí por el hijo, y se aguantan porque no les queda de otra. Y los hijos aguantan ahí porque en cuanto crezcan se van a independizar, porque hay espíritu de rebelión en ellos. Y a lo mejor en nuestra mente y corazón ya lo dimos por perdido, y ya nos acostumbramos a dormir con un muerto en casa. Está ahí pero está muerto. Pero hay un Jesús que resucita a los muertos. ¿Qué te parece si vuelves a creer por una resurrección? Imagínense nada más el rostro de Jairo y de su esposa cuando esa criatura se reincorpora, viniendo desde el seno de Abraham, y se levanta y le dice: hola mami, hola papi, me hacen unas pupusas. Imagínese nomás el rostro. La Biblia solo alcanza a decir que se espantaron grandemente. ¿No te gustaría un espanto de estos? Espantarte por una resurrección, porque estás viendo un milagro en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio. ¿No te gustaría regocijarte y ver la gloria de Dios manifestada en tu hogar? Tómale la mano a uno de tu familia, si lo tienes. Si no, levanta tus manos. Dios está contigo.
Mateo 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, con dos o tres que se unan en casa, con que tú te pongas de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cierra tus ojos y dile: Padre, yo me levanto en oración en casa una vez más para creer por una resurrección. Dios quiere restaurar la oración en la familia y con la familia. Dile: Señor, yo me levanto en casa como una atalaya. Si nadie más es despertado a la oración, yo me voy a levantar. Yo voy a pelear por mis padres, yo voy a pelear por mis hermanos, yo voy a pelear por esta casa. Y el Señor está pidiendo: suelte al que está a un lado, levante usted las manos, diga: yo me levanto. Si mis hijos no quieren, yo me levanto. Si mi esposo no quiere, yo me levanto. Yo voy a empezar. Yo voy a empezar. Yo voy a empezar a levantarme como un intercesor en casa. Yo voy a empezar a pagar el precio en casa. Y mientras ellos estén viendo televisión, yo voy a estar orando. Y mientras ellos estén descansando, yo voy a estar orando. Yo me levanto, Señor, en esta mañana, porque hay muertos en casa y que yo sé que tú quieres resucitar. Se está muriendo mi matrimonio, se están muriendo mis hijos, se me está muriendo la fe. Batallo hasta para ir a la iglesia. Ya no quiero servirte. Y he puesto 1000 pretextos. Dios quiere restaurar tu ánimo, tu gozo. Dios quiere restaurar tu ministerio. Algo está muerto, se está muriendo en ti. Y nadie lo va a resucitar más que invites a Jesús y que tome de la mano. Y el Señor le quiere hablar a alguien y decirle: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y lo primero que le está resucitando es la oración en ti. La pandemia te mató la oración. Las ocupaciones te mataron la oración. Los afanes te mataron el tiempo que deberías de darlo a Dios, o se lo dabas antes. Y hay un espíritu de resurrección en casa en esta hora. Él va a expulsar todo pretexto. Levanta tus manos, alguien empiece a orar en voz alta. Él expulsa todo pretexto para no orar. Él echa fuera. Jesús está en la casa. Jesús está en esta casa ya. Jesús está aquí. Esta casa está adorando. Jesús está aquí. Y Él va a expulsar todo aquello que te impida buscarle más. Todo pretexto, todo problema de horario de trabajo, toda prioridad mal puesta. Pochete que remedia. No hay pretexto. Quizás Jairo y su esposa descuidaron la oración, por eso se les murió su hija. Yo no sé. Pero claro que cosas mueren cuando yo dejo de buscar a Dios. Pero ellos volvieron a retomar ese tiempo para Dios. Y se humilló Jairo, dice la Biblia, que llegó y se postró a sus pies, clamándole: Jesús, ven, mi hija está agonizando. Y el Señor quiere escuchar el clamor de alguien en esta mañana. Alguien que diga: Señor, ven a mi casa, hay cosas que se están muriendo. Mis hijos ya no quieren de Dios, ni yo quiero de Dios. Mis hijos están en la droga, en el adulterio. Algunos están siendo adictos a la pornografía, atados a la masturbación.
al lesbianismo, al homosexualismo. Los estoy perdiendo, se están muriendo. En casa ya no nos amamos. Se murió el amor en mi matrimonio, se murió mi relación. Pero Jesús está aquí en esta mañana. Dice: yo quiero expulsar todo aquello, todo espíritu de muerte es echado fuera de esta casa. Todo espíritu de muerte es echado fuera de tu casa. Arriba Shanda Kalama. Habrá alguien que levante su voz. Habrá alguien que en humildad reconozca que su casa necesita resurrección. Kiramashende, a lo mejor no es tu casa, a lo mejor es un sueño que se ha muerto. Es un deseo correcto que se murió. Oh, chica Ramasanda, a lo mejor es tu ministerio. Kiramashende Rebe. Alguien levante sus manos, alguien adore a Jesús. Él está aquí. El que resucita a los muertos está aquí. Él hace posible lo imposible. El que venció la muerte en la cruz está aquí. Alguien vuelve a creer. Alguien vuelve a clamar. Alguien vuelve a invitar a Jesús. Dile: Jesús, hay muerte en casa, pero tú eres la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú tienes poder para resucitar lo muerto. Tú tienes poder para resucitar lo que está muerto. Habrá una mujer que ore por su casa. Levanta tus manos. Habrá un hombre, un varón de Dios que ore por su casa. Habrá un hijo, una hija que clame por su casa.